pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede amar, porque solo Él te puede amar. No pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que en Él, porque solo Él te da la libertad. Porque solo Él te da la libertad. No pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede sanar, porque solo Él te puede sanar. No pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que en Él.
Acuérdate, Señor, de tu alianza y no olvides para siempre a tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa y no desoigas el clamor de los que te invocan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. ¿Cómo les va, queridos amigos, queridos hermanos, queridos amigos y amigas de Jesús? Un domingo más compartiendo la misa, compartiendo la Eucaristía en este tiempo de pandemia a través de este medio virtual. Y bueno, siempre tratamos de tener, de seguir juntos, de estar juntos atravesando esta situación de la pandemia, siempre de la mano de Dios, teniendo la certeza de que Jesús está siempre con nosotros. Bueno, y los invito a empezar esta Eucaristía, donde Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía y nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Vamos a pedirle a Jesús, vamos en este momentito de silencio, vamos a hablar con Jesús y le vamos a pedir perdón a Jesús por todos nuestros pecados. Le vamos a pedir perdón a Jesús por todos nuestros pecados y le vamos a pedir y acordándonos de todos ellos, tratando de no olvidarnos de ninguno, vamos a pedirle perdón a Jesús por nuestras faltas. Y ahora, según corresponda, vamos a responder: Señor, ten piedad, oh Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de sus pecados, les conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz, y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ahora vamos a poner las intenciones que tengamos para la misa. Vamos a poner las intenciones que tengamos para esta misa. Principalmente vamos a pedir por las intenciones de nuestra cadena de oración. Pedimos por la salud de Virna, Sergio, Gustavo, Fausto, Teresa, Luisa, Anita, Juli, Darío, Eduardo, y quiero pedir también por las víctimas, ya sean muertos o heridos, de la tragedia del Líbano, la explosión esa que hubo en el Líbano, en Beirut. Recuerden que en nuestro país, Argentina, tiene muchos inmigrantes y muchos descendientes de árabes, y que la mayoría son del Líbano o de Siria. Por eso pedimos de manera especial. También pedimos por el fin de esta pandemia, para que se encuentre vacuna, para que se encuentre tratamiento. Les cuento y pido oración especial también, que en la zona donde yo vivo, no exactamente en mi pueblo, pero sí en la zona, pueblos vecinos, ciudades cercanas, ya hay casos
Así que bueno, pido también oración por eso. Por el eterno descanso de Alberto de Pedro Casaldáliga, que es un obispo muy conocido de la Iglesia romana, que se dedicó toda su vida a los pobres del Amazonas, por el eterno descanso de Pedro Casaldáliga. Por Daniel García, por el eterno descanso de Daniel García, por el eterno descanso de Blas Correa y por el eterno descanso de Caruso, el tío de Raquel. Y en acción, y con otra intención, por una que es muy especial, dedicamos la misa de hoy en acción de gracias por el cumpleaños de Élida. Dedicamos la misa de hoy en acción de gracias por el cumpleaños de Élida, nuestra Élida, que la queremos tanto. Desde acá te mando un enorme abrazo y espero que seas muy feliz. Ofrecemos, Élida, por tu cumpleaños esta misa de acción de gracias. Bien, y en un momento de silencio, vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a pedir a Jesús todas las intenciones que tengamos para esta misa. En este momento de silencio, pongamos las intenciones que cada uno tenga para esta misa. Recuerden que aunque la digamos en silencio, sigue siendo las intenciones de toda la comunidad. Recuerden que aunque las digamos en silencio, siguen siendo las intenciones de toda la comunidad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos, nos atrevemos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Los que puedan tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie en la entrada de la gruta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Repetimos: muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Respondemos, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya. El que pueda ponerse de pie, hágalo. Vamos a proclamar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén.
El Evangelio dice que después de la multiplicación de los panes, Jesús se retiró a orar. Y se retiró a orar a solas, y mientras Jesús se retiraba a orar, les pide a los discípulos, le pide a los apóstoles que ellos vayan a la otra orilla, en la barca. En el momento en que los discípulos están yendo en la barca, se desata una tormenta. Pero, como quien no quiere la cosa, Jesús vuelve, como si nada pasara, vuelve caminando sobre las aguas. Y como si no hubiera tormenta, ¿no? Los apóstoles se asustan porque creen que es un fantasma, y entonces Jesús les dice que no tengan miedo, que es Él el que está, que no tengan miedo, que es Él el que está caminando sobre las aguas. Y ahí es como que Pedro se envalentona, como que Pedro, al ver que Jesús podía caminar sobre las aguas, empieza como a confiar en que él también puede caminar sobre el agua, y le dice: si eres Jesús, pídeme que vaya a caminar contigo, hacia ti. Y Jesús le dice: vení, Pedro, camina, vení para acá, yo te espero. Y Pedro iba caminando sobre las aguas. Todo iba bien mientras Pedro iba mirando a Jesús. Todo iba bien mientras Pedro iba mirando a Jesús. Hasta que, ¡paf! ¿Qué pasa? Todo iba bien hasta que Pedro se da cuenta, mira para abajo, se da cuenta que está caminando en el medio del agua, y ahí es cuando le da miedo y es como que empieza a hundirse. Entonces Jesús lo agarra de la mano y dice: ¿por qué dejaste de mirarme? Pedro, ¿por qué dejaste de mirarme, hombre de poca fe? ¿Por qué dejaste de mirarme? Y de esa manera, tomándolo de la mano, lo sacó del agua. Luego dice que Jesús calma la tormenta, como si nada hubiera pasado. Y ahí reconocen que Él es el verdadero Hijo de Dios. Cuando ven que Jesús es capaz de calmar la tormenta. Qué hermoso el Evangelio y qué hermoso el mensaje, especialmente para un tiempo como este, que es un tiempo de pandemia, que es un tiempo de enfermedad, que es un tiempo de tempestades, que es un tiempo en que la estamos pasando, en el que la estamos pasando como bastante incómoda. Algunos la están pasando peor que otros, pero más o menos todos estamos en la tempestad. ¿Qué nos dice el Evangelio? Vamos un poco con los símbolos, ¿no? La barca, tradicionalmente, la barca en el Evangelio representa a la iglesia, que somos nosotros, que somos los hijos de Dios, que somos los bautizados. Y la barca, en medio de la tempestad, significa los problemas y las adversidades, ¿sí?, de la iglesia. Y también la tempestad, la tormenta, ¿sí?, la tormenta simboliza la tormenta simboliza nuestros propios problemas, nuestras propias contrariedades, nuestras propias tempestades. O sea, nuestras propias preocupaciones, nuestras propias ansiedades, nuestros propios problemas,
nuestras dificultades, nuestros miedos. Eso es lo que simboliza la tormenta en nuestra vida. Esas son nuestras tormentas. Al mismo tiempo habíamos dicho que había una figura de contraste, que era la figura de Jesús, caminando sobre el agua de lo más bien, de lo más calmo, mientras sucedía la tormenta, caminando sobre el agua lo más bien, mientras la tormenta sucedía. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ese Jesús que parece tan tranquilo? Quiere decir que aunque nosotros estemos pasando miedos, estemos pasando dudas, estemos pasando ansiedades, estemos pasando grandes dificultades, Jesús está con nosotros. Aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, Jesús siempre está, ahora está. Y en este tiempo de pandemia, a pesar de todas las adversidades y las contrariedades, Jesús está siempre con nosotros. Aunque no lo veamos, siempre está. Esa es la primera idea. ¿Sí? Aunque no lo sintamos, Él siempre está. Esa es la primera buena noticia. Muchas veces las tempestades son diferentes. Y básicamente como que pueden presentarse, hay un montón de problemas que uno puede tener en la vida, pero pueden presentarse por lo menos, no quiero decir que no se me ocurren otras formas, pero voy a tratar de hablar al menos de dos formas. Puede pasar que los problemas en la vida se presenten por lo menos de dos formas. Que a veces se presenten como una enfermedad, que a veces se presenten como un accidente, que a veces se presenten como una duda o un miedo de algo, o como una situación que nos supera en este sentido, ¿no? En este caso, que es una enfermedad grande. O que nos pase algo a nosotros, o que le pase algo a una persona querida nuestra. A veces se puede presentar como algo malo que nos pasa, y a veces esa es una de las formas. Y la otra forma en la que se me ocurre, ojo, no quiero decir que no haya más formas, estoy hablando de las que más o menos a mí, de una forma muy general, ¿no? Y también se pueden presentar, porque de pronto esto habla de una situación vivida como iglesia también, como comunidad y como individuo. También se nos puede presentar como un gran desafío, como algo que en sí no es malo, al contrario, puede ser bueno, pero que creemos que no lo vamos a hacer porque no nos da. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, Dios quiere que seamos felices, y a algunos nos pide que seamos sacerdotes, otros les pide que sean padres de familia, a otros les piden que sean sacerdotes y padres de familia, porque nosotros en nuestra iglesia apoyamos el celibato optativo. A algunos les piden que sean buenos profesionales, a algunos les piden que sean buenos maestros, y a veces creemos que no vamos a poder, que no tenemos la capacidad suficiente, que no tenemos o que no vamos a tener la disciplina suficiente para hacerlo, como algo muy grande. A mí mismo me pasó como sacerdote, especialmente cuando me consagraron obispo,
Me pasó muchas veces que yo creía que no iba a poder con esto. Y acá estamos. Y eso también es una tempestad, creer que algo que tenemos que hacer, por más que sea nuestro sueño o más, por más que sea el sueño que Dios tenga para nosotros, creer que no vamos a estar a la altura, creer que nos va a ir mal, creer que nos vamos a perder, eso también nos mete en una tempestad. Entonces hay dos formas en las cuales los problemas parecen una tempestad. O sea, problemas en la vida tenemos siempre. El tema es cuando el problema se convierte en algo que parece más grande que nosotros y que parece que no lo fuéramos a dominar. Y no sé si un problema o una tempestad es más o menos grande que nosotros, pero estoy seguro, porque también las cosas dependen un poco de cómo la vemos. Pero cuando nosotros vemos a un problema como una tempestad, tenemos que tener la certeza de que tenemos a Jesús, de que tenemos un Dios que es verdaderamente más grande que la tempestad. Yo no tengo miedo a la tempestad porque tengo en Jesús un Dios que es más grande y más poderoso que cualquier tempestad. No hay adversidad contra la que Jesús no pueda, por agobiante que sea. Esto es muy especial para este tiempo en que estamos viviendo justamente una situación de pandemia, de cuarentena, y que pareciera que esto nos va a exceder. Bueno, Jesús nos viene a decir que Él está con nosotros. Y cómo nos pide que hagamos, que tengamos fe, que creamos en Él. La fe que tuvo Pedro. Pedro, cuando vio que Jesús, ¿qué hizo? Cuando Pedro vio que Jesús venía hacia ellos y que podía caminar sobre las aguas, tuvo tanta fe, que creyó verdaderamente que él también, al igual que Jesús, podría caminar sobre las aguas. Él también creyó efectivamente que podía caminar sobre las aguas. Y Jesús, que también creía en Pedro, no era que tenía una fe sobrenatural en Pedro, pero sí sabía, sí le daba a Pedro la seguridad de que iba a poder. Le dijo: vení Pedro, vení, yo te espero. Entonces Jesús lo que te está diciendo hoy a mí, a vos, es sí, vas a poder con eso que te pasa, vas a poder con esa misión que querés cumplir y la ves como demasiado grande, vas a poder. Sí, vas a poder salir de esta situación, vas a poder llevar adelante esta enfermedad, vas a poder sacar adelante a tu familia, vas a poder conseguir la justicia si la necesitas, vas a poder salir de esta situación de pandemia, porque es promesa, porque yo estoy con vos a pesar de la tormenta. Esto es lo que Jesús te dice y nos dice hoy. Vas a poder. De hecho, podés. Ahora, ¿cómo vas a poder? ¿Cómo vas a poder? Porque también está esa parte, ¿no? ¿Cómo vas a poder? ¿Cómo vas a poder haciendo lo mismo que hizo Pedro? ¿Qué pasaba con Pedro? Cuando miraba a Jesús caminaba sobre las aguas lo más bien. Cuando miraba a Jesús caminaba sobre las aguas lo más bien. Cuando no lo miraba a Jesús se hundía. O sea, Jesús le tendía la mano, pero cuando Pedro miraba a Jesús se hundía.
Cuando Pedro miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Cuando Pedro miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Cuando Pedro miraba las aguas, se hundía. Cuando no miraba a Jesús, se hundía. Y a vos te está diciendo lo mismo, a nosotros nos está diciendo lo mismo. Cuando lo mirás a Jesús con fe, podés superar la tempestad. Cuando vos mirás a Jesús con fe, podés superar las adversidades. Cuando mirás las adversidades, cuando no lo miras a Jesús, ¿sí? Pero mirar a Jesús, caminar sobre las aguas mirando a Jesús. El milagro no es caminar sobre las aguas, el milagro es mirar a Jesús. Eso es lo que importa. Cuando miramos a Jesús, caminamos hacia Él. Mirarlo con los ojos de la fe. Y la fe es un don. Cuando vos te dejas, es natural tener un poco de miedo. Es natural tener un poco de ansiedad. No está mal, es natural. Al contrario, incluso los especialistas dicen que un poco de miedo y un poco de ansiedad son los que nos ayudan a no hacer macanas. Porque yo no me puedo tirar tampoco una pileta sin miedo. Sin un poco de miedo, porque el miedo me ayuda a tener cuidado. O sea, pero cuando el miedo, la ansiedad, la tristeza, el desánimo te paralizan, ahí ya la fe pierde y ahí es cuando te hundís en el agua. Ya habíamos hablado en otra ocasión de cómo un poquito de miedo o un poquito de ansiedad ayuda a estar preparados y a tener cuidado. Pero también hay que tener cuidado, porque cuando el miedo, la ansiedad o la falta de fe nos ganan, ahí nos hundimos, porque no accionamos. Entonces, si yo miro a Jesús, puedo conseguirlo. Si miro a Jesús, puedo lograrlo. ¿Sí? Tengo que mirar a Jesús con fe. Cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cualquier cosa que pueda querer hundirme en medio de una tormenta, no puede conmigo si yo lo miro a Jesús con fe. Si yo camino hacia Jesús mirando con fe. Ese es el secreto. El centro de mi vida, la meta de mi camino siempre tiene que ser Jesús, con el nombre que les estoy diciendo, Jesús, no otra persona ni otra cosa. Cuando yo tengo un problema que veo que me excede, una tormenta, tengo que mirar a Jesús y pedirle más fe. Pedirle más fe. Acá está. ¿Qué pasa si no tengo fe? La pido. ¿Qué pasa si no tengo fe? La pido. Qué interesante esto. Qué interesante esto. Porque muchas veces creemos que la fe es algo que nace o que uno siente, y la fe no es algo que necesariamente uno sienta, no es un sentimiento. La fe es, primero, que es una certeza de creer en lo que no veo. Primero, que es, lo dice la Biblia, ¿no? Primero, que es algo que Jesús me invita a tener aunque no sienta nada. Yo no sé si, a ver, lo pongo como ejemplo, volviendo al ejemplo del relato del Evangelio. Yo no sé
cómo va si yo camino sobre el agua, yo no sé cómo va a ser el futuro. Yo no sé cómo va a ser exactamente cómo va a ser el futuro después de la tempestad. Yo no sé cómo va a ser cuando cuando esté caminando sobre las aguas y lo vea y esté con Jesús del otro lado. Yo no sé cómo va a ser el mundo después de la pandemia, ¿sí? Pero yo por la fe creo que va a ser mejor, por la fe. Ojo, y no hablo de una ingenuidad. Yo creo que Dios va a hacer algo mejor con esto. Tengo esa convicción. Tengo una creencia sincera de que si miro a Jesús, ¿sí?, todo va a estar bien. No sé cómo va a ser, pero va a haber algo mejor. En eso consiste la fe. Pero también es cierto que la fe es un don de Dios, es un regalo que Jesús me da. El que no tenga fe, que se la pida a Dios, que se la pida a Dios, haciendo oración, pidiéndosela en la oración, pidiéndola cuando recibe los sacramentos y leyendo la palabra de Dios, leyendo el Evangelio, porque la misma palabra de Dios dice que la fe viene del oír y el oír, que la fe se recibe del oír y el oír. El que lee mucho la palabra de Dios, la Biblia, tiene cada vez más fe. O sea que teniendo vida de fe con oración, con sacramentos, con Biblia, la fe aumenta más, ¿sí? Pero sobre todo mirar a Jesús, mirarlo, incluso mirar, siempre imaginar, podemos hacerlo como ejercicio de la imaginación, siempre imaginar que en el medio de la tormenta, siempre que tengamos una dificultad, imaginarnos caminando hacia Jesús y no sacar la mirada de Jesús. No se trata de ignorar los problemas, no se trata de ignorar los desafíos, se trata de ponerlos en las manos de Jesús y de saber que con la ayuda de Jesús los voy a superar por muy grandes que los problemas parezcan, ¿sí? Y pedir que me aumente la fe, mirar a Jesús, mirar solamente a Jesús. Cuando Jesús es la meta de nuestra vida, el camino, los obstáculos del camino se superan y las tormentas de nuestra vida se calman. Cuando es la meta de nuestra vida, los obstáculos del camino se superan y la tormenta se calma. Así que hoy te invito a que creas de corazón que vas a poder con eso que te pasa. Porque Jesús está con vos, aunque parezca que no se ve, por muy dura que sea la tormenta. Yo te invito a pedirle que te aumente la fe. Yo te invito a pedirle que te aumente la fe y que te ayude, y te invito a mirarlo solamente a Él. Cuando miramos lo que está al costado del camino, cuando miramos lo que está abajo, ahí es cuando sonamos. Cuando miramos en nuestra vida lo que no sea Jesús, ahí es cuando la fregamos. Te invito a orar. Señor Jesús, repetí conmigo. Señor Jesús, aumenta mi fe. Cuando quiera caer, cuando quiera bajar los brazos, haceme acordar de que vos tenés más poder que cualquier problema, que cualquier desafío, que cualquier tormenta. Ayúdame a mirarte solamente a vos. Ayúdame a mirarte solamente a vos. Ayúdame a mirarte solamente a vos en toda mi vida. Amén.
Bueno, vamos a presentar los dones del pan y del vino. Recuerden que colecta como tal no estamos haciendo, pero que sí estamos en un momento especial de pandemia y que nuestra obligación moral con nuestros hermanos es compartir lo que tenemos con los que más necesitan. Así que a modo de ofrenda, el que tenga algo para compartir con los demás, recuerde hacer una obra de bien, una obra de caridad, por pequeña que sea, no importa, y que esa sea nuestra ofrenda. Bueno, vamos a repetir a cada invocación: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del ser humano, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, sea nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mirar solamente a Jesús. Mirar solamente a Jesús, como dice el Evangelio, como decíamos en la homilía. Y cualquier intención de sanación, pedírsela a la sangre de Jesús. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con mis hermanos obispos, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Alberto, Daniel, Blas, Caruso y Pedro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y también en este momento de silencio, recordamos y encomendamos a nuestros seres queridos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, San Cayetano, San Expedito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ofrecer el Padre Nuestro por las víctimas de la pandemia y por el fin de la pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente del COVID-19. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que calma la tempestad y este es el único que lo tenemos que mirar. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y ahora vamos a comulgar. Yo lo voy a hacer sacramentalmente y ustedes lo van a hacer de manera espiritual. Lo que van a hacer, yo voy a hacer la oración de comunión espiritual y cada uno de ustedes la va a ir repitiendo. De esta manera, unida al deseo de recibir a Jesús, ustedes van a recibir a Jesús en su corazón de la misma manera que si lo hicieran en la hostia. Repitamos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente, y como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, les voy a dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Vamos a hacer un rato de adoración, pero antes los quiero saludar. Espero que pronto podamos volver a nuestras misas de manera presencial. Mientras tanto, los domingos a las 18 y a las 22:30 seguimos compartiendo la misa de esta manera.
Acá está Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy de manera especial, al igual que habíamos dicho en el Evangelio, que podemos, los invito a mirarlo, siempre a mirarlo. Y habíamos dicho en el Evangelio que siempre que tengamos un problema, lo único que tenemos que hacer es mirarlo a Jesús con fe. En toda nuestra vida, al único que tenemos que mirar es a Jesús. Porque si miramos solamente a Jesús, andamos por el camino correcto. Así que los invito como oración, primero, a dos cosas. Primero voy a hacer esta oración que les voy a invitar a repetir un acto de fe. Un acto de fe. Pedirle a Jesús que nos dé fe. Señor, vamos a decir, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Y dame la gracia de mirarte solamente a ti. Así que los voy a invitar a que miremos a Jesús, y le pidamos esto, ¿no? Que aumente nuestra fe y que tengamos la certeza de que todo va a pasar, y de que a todo nos va a ir bien, de que voy a poder, si yo lo miro solamente a Él. No pongan, como dice una canción que nos gusta mucho, no pongas tus ojos en nadie más que en Él. No hay que poner los ojos en nada más que en Jesús. Y nos quedamos orando un ratito con Él. Y a continuación les voy a dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Le voy a pedir a Jesús sacramentado que bendiga a usted, a cada uno de ustedes, a su familia, a sus amigos y a sus enemigos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes siempre. Amén. Nos despedimos rezándole a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. No nos olvidemos de mirar solamente a Jesús y de hacerlo con fe. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede amar. Porque solo Él te puede amar. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te da la libertad. Porque solo Él te da la libertad. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede sanar. Porque solo Él te puede sanar. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él.